Continuamos con dominio y rango. El dominio y rango se pueden determinar en funciones discontinuas o en funciones continuas. ¿Cuáles serían las funciones discontinuas? Yo les digo muy bien, nos podemos dar cuenta de una discontinuidad cuando no tiene un inicio y un fin, simplemente están ubicados puntos al azar. ¿Es una función? Sí. Por ejemplo, la que veíamos, la de los animales, se relaciona con un elemento, pero no tienen como tal algo algo que las continúe. Por ejemplo, un proceso de crecimiento, una distancia, que ahí sí continuamente vamos avanzando. Entonces aquí las relaciones que son de esta manera significa que son discontinuas y que además están relacionando solamente elementos específicos. Y entonces, cuando yo estoy relacionando elementos específicos, mi dominio y rango se van a denominar de la siguiente manera, o se van a escribir de la siguiente manera. Dominio, dos puntos, cuando estamos hablando de elementos de una función discontinua, se utilizan las llavecitas. Las llavecitas nos denominan lo que está dentro elementos específicos o elementos únicos. Por ejemplo, si yo estoy relacionando el 1 con el 2 con el 4, el 3 con el 6, el 4 con el 8, es un decir. Aquí también le pude haber puesto conejo, aquí en X conejo, todos los animales, perro y los que utilizamos hace rato, y aquí pues el alimento, ¿no? Pero bueno, yo lo quise hacer así para que me cupiera en mi llavecita. Entonces, el dominio, si estamos hablando de valores de X en mi función, pues entonces yo el que estoy ocupando es el 1, el 2, el 3 y el 4. Únicamente, ¿eh? No hay como tal una continuidad del 1 al 2 que involucren a todos los números decimales dentro de esos dos valores. Y entonces los voy a separar con comillas porque estoy hablando de elementos independientes. Y el rango, pues serían los valores de Y asociados a estos valores de dominio. Por ejemplo, el 2, el 4, el 6 y el 8. Y de esta manera, encerrando en llavecitas, estoy denominando a mi dominio y rango en una función discontinua. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos una continuidad? Como es el caso de esta función trigonométrica. Si yo quisiera ver cuál sería mi dominio y mi rango, lo que voy a hacer ahora es fijarme desde dónde a dónde empieza. Es decir, mi dominio son los valores de X, ¿desde dónde a dónde va? Ah, pues yo me doy cuenta que del lado de los negativos no tengo función, no tengo nada. Empiezo desde 0 y termina mi función en 2. Es decir, mi último valor de mi función es el 2. Entonces, aquí lo voy a poner con corchetes, 0,2. ¿Ok? Entonces, así se denomina un intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? El intervalo cerrado es aquel donde incluyen mis límites. Es decir, el 0 y el 2 son valores de X que sí voy a utilizar. En cuestión de rango, me observo cuál es mi último valor de Y que alcanza y mi máximo valor de Y que alcanza. Y estoy observando que mi función va a subir, va a bajar y va a volver a subir. Y entonces veo que mi último valor de Y que ocupa es el menos 4, coma. Y el máximo valor de Y que ocupa es el 4. Lo pongo en corchetes porque sí incluye los extremos y además lo voy a separar con coma y me voy a dar cuenta que todos los valores de Y arriba del 4 y del menos 4 no los está ocupando mi función. ¿Ok? Estamos hablando estrictamente del contradominio. Entonces mi rango únicamente va a ser de menos 4 a 4. Son los valores que está tomando mi función. Y se representa en corchetes porque es un intervalo cerrado y así se va a hacer en una función continua.